Un granjero envió un dron a un enorme agujero que había en su terreno para ver qué profundidad tenía. Pero lo que captó la cámara en su interior lo cambió todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El amanecer llegó con la lentitud de los días cansados. La luz se arrastró sobre las colinas como un viejo recuerdo, tiñendo de oro pálido los campos que una vez fueron fértiles. Isaac Johnson estaba de pie en el porche de su casa, con una taza de café negro entre las manos. El líquido ya estaba frío, pero no le importaba. Había dejado de distinguir entre lo que necesitaba y lo que hacía por costumbre. Desde hacía años, sus mañanas eran idénticas. La misma quietud, el mismo viento seco, el mismo silencio que lo acompañaba como un viejo conocido. Frente a él se extendían las hectáreas que habían pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Lo que alguna vez fue un mar verde de maíz y soja, ahora parecía un cementerio de tallos quebrados y tierra resquebrajada. Todo el terreno, bajo el sol que apenas despertaba, tenía el color y la textura del polvo. El aire olía a hierro y a algo más profundo, como si la tierra misma hubiera perdido su alma. Isaac había aprendido a vivir con ese olor. Era parte de su nueva normalidad. Desde que la sequía se había instalado en el valle, nada parecía crecer del mismo modo. Las lluvias llegaban tarde o no llegaban, y cuando lo hacían, solo servían para arrastrar más sed al suelo. Su granja, que había resistido tormentas, plagas y los precios crueles del mercado, ahora se moría lentamente, del mismo modo que uno se apaga cuando deja de tener algo por qué levantarse. Habían pasado 5 años desde que su esposa, Clara, murió. Aún recordaba su voz llamándolo desde la cocina, el sonido del agua golpeando los platos, la forma en que el viento jugaba con su cabello cuando abría las ventanas en verano. Pero esos recuerdos se habían vuelto cada vez más difusos, como si el polvo que cubría su casa también se hubiera asentado sobre su memoria. Su hijo Miles vivía en Atlanta, donde trabajaba como ingeniero. Le escribía una vez cada tanto, más por obligación que por cariño. La última vez que hablaron, Miles le había preguntado con una mezcla de frustración y ternura por qué seguía allí, solo, cuidando una tierra muerta. Isaac le había respondido con una risa seca que sonó más como un lamento. Ahora cada vez que pensaba en aquella conversación, sentía que su hijo había tenido razón. Sin embargo, algo dentro de él, una fuerza que no entendía, lo mantenía allí, atado a ese pedazo de mundo que ya no le ofrecía nada más que silencio. Esa mañana, después de alimentar a las pocas vacas que le quedaban, salió hacia el campo con paso lento, arrastrando las botas sobre la tierra seca. Las bisagras del granero chirriaron al cerrarse, y ese sonido tan cotidiano pareció el único signo de vida en toda la propiedad. Avanzó por el sendero que conducía al maizal, aunque hacía mucho que no había maíz allí. Solo quedaban tallos huecos y quebradizos que se desmoronaban al tocarlos. Mientras caminaba, su mente vagaba entre los años pasados, entre el eco de las risas de su hijo corriendo con el perro y el olor a pan que Clara horneaba al atardecer. Pero ahora todo era distinto. No quedaban voces ni juegos, solo el rumor del viento y el peso del tiempo sobre sus hombros. Al llegar al borde del campo, Isaac se detuvo. Algo en el color de la tierra llamó su atención. Había una mancha gris, distinta al tono rojizo del suelo habitual. Se inclinó, tomó un puñado de tierra y la dejó deslizar entre sus dedos. La textura era diferente, fría, más húmeda, como si ocultara algo vivo bajo su superficie. La olió. No había rastro de podredumbre ni de aceite, pero un olor indefinible se le quedó en la nariz, un aroma que no pertenecía a ese lugar. Se incorporó despacio, frunciendo el ceño. A lo lejos el horizonte parecía temblar, no por el calor, sino por algo más profundo, como si el suelo respirara. Dio un paso adelante y escuchó el sonido hueco bajo sus botas, un golpe sordo que no se parecía al crujido habitual de la tierra seca. Se detuvo, contuvo el aliento y volvió a pisar. El mismo eco, como si caminara sobre un tambor. Miró a su alrededor. El aire estaba inmóvil. Ni una hoja se movía, ni un insecto zumbaba. Ni siquiera los cuervos, que solían vigilar desde las cercas, se veían por ningún lado. La ausencia de sonido era tan densa que le dolieron los oídos. Dio otro paso,
y entonces lo vio. Frente a él, donde la tierra debía estar firme, se abría un círculo oscuro, tan perfecto que parecía trazado con una brújula. No era una sombra ni una mancha, era un agujero, un vacío que devoraba la luz del sol. Se acercó con precaución, el corazón latiendo con fuerza, y se asomó. No podía ver el fondo. La oscuridad no era la de una cueva, ni la de la profundidad natural. Era una negrura absoluta, sin reflejos, sin fin. Se agachó, tomó una piedra del tamaño de su mano y la arrojó. Esperó. 1 segundo, 2, 5. Ningún sonido, ni un golpe, ni un eco. Nada. El silencio era tan profundo que lo sintió vibrar en su pecho. Retrocedió un paso, desconcertado. Recorrió el borde del agujero con la vista. Los márgenes eran suaves, compactos, como cortados por una máquina. Pero allí no había huellas de neumáticos, ni rastros de excavación, ni marcas de palas. Todo alrededor permanecía intacto, como si la tierra misma hubiera decidido abrirse. Por un momento, pensó en las historias de su padre sobre los sumideros de piedra caliza, pero los recordaba irregulares, desiguales, naturales. Esto, en cambio, parecía hecho por manos humanas o por algo que imitaba demasiado bien la perfección humana. Se agachó y tocó el borde. La tierra estaba fría, tan fría que le entumeció los dedos. Dio un paso atrás, mirando a su alrededor. El sol subía en el cielo, pero el aire cerca del agujero seguía helado. Regresó a la casa con pasos pesados, sintiendo el peso de una inquietud que no sabía nombrar. Desde el porche, el agujero apenas era visible, una sombra redonda en la distancia. Podría haberlo confundido con una ilusión óptica, con un juego de luz sobre la tierra agrietada, pero sabía que era real. Entró en la cocina, tomó el teléfono de la pared y marcó el número de la oficina del sheriff. La voz del ayudante sonó joven, distraída. Le explicó lo que había visto, tratando de no sonar como un viejo delirante. El muchacho prometió enviar a alguien para echar un vistazo. Cuando colgó, Isaac sintió que la llamada no había servido de nada. Nadie iba a venir. Nadie se interesaba por un granjero viejo y su pedazo de tierra olvidada. Durante las siguientes horas caminó por los límites del campo, clavando estacas de madera para marcar las grietas que había visto cerca del agujero. Algunas eran tan finas como una línea, otras lo suficientemente anchas como para meter un dedo. La tierra estaba suelta, inestable. En ciertos lugares, al pisar, sentía que el suelo cedía apenas, como si flotara sobre un vacío. Su perro, un mestizo gris llamado Rex, lo seguía a distancia, pero cada vez que Isaac se acercaba demasiado al agujero, el animal se detenía, gruñía suavemente y retrocedía. Aquello lo perturbó más que cualquier silencio. Si hasta el perro lo evitaba, ¿qué clase de cosa podía estar escondida bajo sus pies? El mediodía llegó con un calor insoportable. Isaac se refugió en el granero, sentado sobre un balde invertido, observando la línea del horizonte. Desde allí, el agujero era solo una sombra. Pero en su mente, esa sombra crecía, expandiéndose más y más, como si tuviera vida propia. Trató de comer, pero no pudo. Cada sonido, el crujido de las tablas, el zumbido de los insectos, parecía amplificarse, volverse insoportable. Era como si todo lo que lo rodeaba estuviera a punto de romperse. Por la tarde finalmente apareció la camioneta del sheriff. Un hombre corpulento, con la cara enrojecida por el sol y gafas de espejo, bajó del vehículo y se acercó al borde del campo. Isaac lo guió hasta el agujero. El sheriff lo observó unos segundos. Se rascó la nuca y soltó un silbido bajo. «Parece un sumidero», dijo. Tomó una piedra y la arrojó al vacío. Esperaron. No se oyó nada. El hombre frunció el ceño, pero enseguida se encogió de hombros. «Debe ser muy profundo», murmuró. «No se preocupe, viejo. Haré un informe». Dio media vuelta y regresó al coche. La nube de polvo que levantaron sus neumáticos fue lo único que quedó de su visita. Cuando el silencio volvió, Isaac sintió que el aire se espesaba. Miró el horizonte y pensó en su padre, en cómo había luchado toda su vida para mantener esa granja en pie. Pensó en la voz de su esposa, en el sonido del maíz al romperse, en el agua del pozo cuando era limpia. Todo eso parecía pertenecer a otro mundo. Ahora solo quedaba el presente, y en ese presente había un agujero que no debía existir.
Al caer la noche, se sentó en el porche con el perro echado a sus pies. El cielo se tornó violeta y luego negro. Cuando las estrellas aparecieron, el agujero desapareció de la vista, pero no de su mente. Cerró los ojos y en el silencio de la llanura escuchó algo imposible. Una vibración sutil que venía desde el subsuelo, un murmullo bajo, casi imperceptible, como un suspiro que cruzaba la tierra. Abrió los ojos, pero todo estaba quieto. El viento se había detenido. Ni siquiera las hojas del roble junto al granero se movían. Entró en la casa y cerró la puerta con llave. La madera vieja crujió bajo sus pies mientras se dirigía a la ventana. Afuera, la noche era tan densa que parecía sólida. Miró hacia el campo, donde debía estar el agujero. No vio nada, pero sintió algo. No era miedo, no del tipo que te hace temblar o huir, sino una conciencia nueva, pesada, como si alguien más estuviera observando desde allí abajo. Permaneció un largo rato de pie, inmóvil, hasta que el cansancio lo venció. Se durmió en una silla, con la taza vacía de café junto a él. Cuando el sol volvió a levantarse, el agujero seguía allí, esperando, silencioso, perfecto. Y en algún lugar profundo de su ser, Isaac supo que no había descubierto una simple grieta en la tierra, sino una herida, una puerta abierta hacia algo que la tierra, hasta ahora, había logrado ocultar. La noche había sido inquieta, de esas en las que el cuerpo duerme a ratos, pero la mente se mantiene despierta, flotando entre los sonidos de la casa y el susurro del viento que parecía no decidir si soplar o detenerse del todo. Cuando Isaac abrió los ojos, el amanecer apenas asomaba entre las colinas, tiñendo el cielo con una luz pálida que no traía consuelo. No había pájaros en los árboles, ni el canto lejano de los coyotes que solían romper el silencio antes del alba. El mundo, pensó, parecía contener la respiración. Rex estaba bajo el porche, inmóvil, con las orejas gachas y los ojos fijos en el horizonte, como si también escuchara algo que él no podía oír. Isaac se levantó despacio, el cuerpo entumecido, los pensamientos nublados por la falta de sueño. Abrió la puerta, el aire frío lo golpeó con un olor extraño, una mezcla de polvo y metal. Miró hacia el campo y lo vio. El círculo oscuro seguía allí, más grande, más preciso, como si hubiera crecido durante la noche. La sensación de que la tierra había respirado mientras dormía le erizó la piel. Se calzó las botas y caminó hacia el campo, sintiendo cómo el suelo se quebraba bajo su peso. Con cada paso, la granja parecía más ajena, más distante de lo que alguna vez había sido su hogar. Cuando llegó al borde del campo, notó que el terreno alrededor del agujero se había hundido ligeramente, como si toda la superficie estuviera cediendo hacia el centro. La línea que había dibujado el día anterior con las estacas había desaparecido. Las pequeñas grietas se habían extendido, ramificándose en direcciones imposibles. Isaac se arrodilló y tocó la tierra. Estaba fría, más fría que el aire, y temblaba con una vibración apenas perceptible, como el pulso de algo vivo. Dio un paso atrás, miró a su alrededor. No había huellas, ni rastros de animales, ni signos de movimiento humano. Todo parecía haberse detenido, como si el mundo evitara respirar en presencia de ese vacío. De pronto, Rex comenzó a ladrar desde la distancia, un ladrido corto y agudo, casi de advertencia. Isaac giró, pero no vio nada más que la casa, quieta, el granero al fondo, las cercas torcidas por los años. El perro no se acercó, seguía ladrando, con el cuerpo rígido, la mirada fija en el agujero. Isaac levantó la vista hacia el cielo. No había nubes, ni un solo pájaro. El sol se asomaba apenas, pero su luz parecía evitar ese punto, como si incluso la claridad temiera tocarlo. Decidió llamar otra vez a la oficina del sheriff, pero antes de hacerlo pensó que sería mejor tener algo concreto que mostrar. Así que, en lugar de regresar a la casa, fue hacia el viejo cobertizo donde guardaba su cámara. Era un aparato antiguo, comprado décadas atrás, pero todavía funcionaba. Tomó una fotografía del agujero desde varios ángulos, cuidando de no acercarse demasiado al borde. Cada imagen capturaba la misma perfección geométrica, la misma oscuridad sin fondo. Al verlas, incluso en el visor pequeño de la cámara, sintió un escalofrío. La superficie del agujero parecía absorber la luz, como si no reflejara nada, ni siquiera la claridad del día.
Regresó a la casa, marcó el número y esperó. Esta vez la línea tardó más en conectar. Cuando al fin escuchó la voz del ayudante, le explicó que el agujero había crecido, que la tierra seguía cediendo. La respuesta fue la misma indiferencia burocrática. Ya está registrado, señor Johnson. Tenemos a los geólogos del condado revisando casos similares más al norte. Cuando puedan, pasarán por ahí. Isaac apretó el auricular hasta que le dolieron los dedos. ¿Y si sigue creciendo?, preguntó. Del otro lado solo hubo un suspiro cansado. Manténgase alejado por su seguridad. Luego la línea se cortó. El resto de la mañana transcurrió en una calma tensa. Isaac intentó distraerse reparando la cerca del norte, pero el sonido de los martillazos parecía resonar demasiado fuerte, rebotando en el aire inmóvil. El perro no se movía del porche. De vez en cuando, Isaac levantaba la vista y veía el agujero a lo lejos, negro contra el tono dorado de la tierra seca. Tenía la sensación de que lo observaba, como un ojo sin párpado. Cerca del mediodía, el ruido de un motor rompió el silencio. Isaac entrecerró los ojos y vio una camioneta blanca que avanzaba lentamente por el camino polvoriento. De ella bajaron dos hombres con uniformes beige y sombreros de ala ancha. Llevaban mochilas, un maletín metálico y una vara con una especie de sensor en la punta. «Oficina Geológica del Condado», dijo el más alto al estrecharle la mano. Nos informaron sobre su situación. El otro hombre, más joven y de mejillas quemadas por el sol, sacó una libreta. Isaac los guió hasta el borde del agujero. Los dos observadores intercambiaron miradas al verlo. El más alto arrojó una piedra y esperó. Pasaron los segundos, pero no hubo sonido. «Debe ser profundo», murmuró, aunque su tono no tenía convicción. Ató el sensor a una cuerda y comenzó a bajarlo lentamente, anotando lecturas. Isaac se inclinó para mirar. A medida que el cable descendía, el hombre fruncía el ceño. A 400 pies, el medidor se detuvo. «No hay fondo», dijo el más joven, o el instrumento dejó de responder. «Pudo haberse trabado», respondió el otro. «Habrá que reportarlo». Guardaron sus cosas con prisa, como si quisieran marcharse cuanto antes. Isaac los siguió, tratando de obtener respuestas. «¿Qué creen que es?». El más alto se encogió de hombros. «Podría ser una cavidad de erosión, aunque no parece natural. Podría necesitar una inspección federal». «¿Federal?», repitió Isaac, con el corazón encogiéndose. «¿Por qué federal?». «Protocolos, señor Johnson», respondió el hombre sin mirarlo. «No se preocupe, alguien vendrá». Los vio marcharse levantando una nube de polvo que se disipó lentamente sobre el camino. Cuando el silencio volvió a instalarse, Isaac sintió un hueco en el pecho. El agujero estaba ahí, más oscuro que nunca, y la tierra a su alrededor parecía respirar. Se sentó en el suelo, cansado, la vista fija en ese vacío que no daba respuesta alguna. Esa noche, los sonidos regresaron. No los habituales. No el crujido del granero, ni el viento colándose por las rendijas. Era un ruido bajo, como un temblor lejano, algo que vibraba bajo el piso de la casa. Isaac se despertó de golpe, el corazón golpeándole el pecho. Miró el reloj, las 3 de la mañana. Rex gruñía desde debajo del porche, con el pelo erizado. El sonido era persistente, una especie de rugido sordo que parecía venir desde las profundidades. Tomó su linterna y salió. El aire estaba más frío que de costumbre. Caminó hacia el campo, siguiendo el sonido, que se hacía más nítido a cada paso. Cuando llegó al borde del agujero, el suelo bajo sus pies vibró con un pulso leve. Alumbró con la linterna, pero la luz fue tragada por la oscuridad. Durante un instante, creyó ver algo moverse en el fondo, una ondulación, como si algo líquido o vivo respirara allí abajo. Dio un paso atrás, y en ese momento, parte del borde cedió. La tierra se desmoronó en silencio, sin levantar polvo, sin ruido. El corazón de Isaac se detuvo. Retrocedió tambaleándose, jadeando, hasta que el suelo firme lo sostuvo otra vez. Al amanecer, cuando regresó, la escena era diferente. El agujero era más ancho, el borde más limpio, como si alguien hubiera trabajado durante la noche. La tierra alrededor estaba húmeda, pero al tocarla no sintió agua, sino un polvo frío y denso, casi metálico. Rex no quiso acercarse. Se quedó a varios metros gimiendo bajo.
Isaac respiró hondo y volvió a mirar dentro. No se veía a fondo, solo un brillo leve, una especie de reflejo tenue que desaparecía cuando intentaba enfocarlo. Condujo hasta el pueblo ese mismo día. En la oficina del condado, la recepcionista lo miró con una sonrisa profesional que no alcanzaba los ojos. Su caso ya fue notificado, dijo. Está en revisión. ¿Qué significa eso?, preguntó Isaac. Significa que están trabajando en ello. ¿Quién es? La mujer se encogió de hombros. La división ambiental, supongo. Cuando insistió, su tono cambió. No se acerque a ese agujero, señor Johnson. No querrá tener un accidente. Salió de la oficina con un nudo en la garganta. En el estacionamiento vio a los mismos dos geólogos hablando con un hombre de traje oscuro. Cuando Isaac se acercó, el del traje se giró y lo observó con una mirada fría, impersonal, antes de guiar a los otros dos hacia el interior del edificio. Algo en su actitud lo estremeció. Había algo en ese silencio, en la forma en que evitaban su mirada, que olía a secreto. De vuelta en la granja, la tarde caía con un color enfermizo. Las sombras se estiraban sobre los campos y el aire tenía un gusto metálico, como si la tierra exhalara óxido. Isaac se sentó en el porche, con el rifle apoyado en las rodillas, mirando la línea del horizonte. El agujero no era visible desde allí, pero lo sentía, del mismo modo en que uno siente la presencia de alguien detrás. Pasaron las horas. El cielo se volvió violeta y luego negro. Cuando el reloj marcó la medianoche, una serie de luces blancas aparecieron en el campo, moviéndose lentamente, casi flotando. Isaac se puso de pie, el corazón latiendo con fuerza. No eran estrellas ni linternas. Eran haces de luz que se movían en silencio, trazando círculos alrededor del agujero. El perro comenzó a gemir, encogiéndose bajo el porche. Isaac apagó las luces de la casa y observó desde la ventana. Las luces danzaban sobre el campo sin ruido alguno, como si flotaran. Luego, una a una, fueron apagándose, tragadas por la oscuridad. El silencio volvió, aún más pesado que antes. Se quedó despierto el resto de la noche, incapaz de apartar la mirada del horizonte invisible. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a clarear, fue hasta el borde del campo. El agujero seguía allí, pero algo había cambiado. Las estacas que había colocado 2 días antes estaban torcidas, algunas hundidas en la tierra como si algo las hubiera empujado desde abajo. Había marcas de ruedas, huellas que no reconocía, pisadas de botas que no eran las suyas. Se arrodilló, tocó una de las huellas y sintió que la rabia comenzaba a mezclarse con el miedo. Ya no era solo la tierra lo que estaba en su contra. Ahora había hombres implicados, hombres que sabían más de lo que decían. Mientras el sol nacía y el aire empezaba a calentarse, Isaac juró en silencio que no se detendría. Si nadie iba a decirle la verdad, la buscaría él mismo. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, la granja no le pareció solo un lugar condenado, sino también un campo de batalla. La tierra podía estar enferma, podía estar maldita, pero seguía siendo suya. Y lo que respiraba bajo ella, fuera lo que fuese, ya no era un misterio pasivo. Era algo que lo había elegido a él. Isaac regresó a la casa, con el rostro endurecido por una decisión silenciosa. En el aire, la quietud seguía siendo la misma, pero algo había cambiado. El silencio, ahora, parecía tener ritmo. Un pulso lento y profundo, como si el propio campo estuviera aprendiendo a respirar. Y mientras el día avanzaba sobre la granja, supo que ese sería solo el comienzo. El día amaneció con un resplandor apagado, como si el sol hubiera perdido la fuerza para atravesar el aire inmóvil que cubría el valle. Isaac Johnson no había dormido. Había pasado la noche sentado junto a la ventana, con los ojos fijos en la línea invisible del campo. Desde allí no podía ver el agujero, pero sentía su presencia. A cada hora, el silencio parecía más profundo, más espeso, como si lo envolviera una niebla invisible. Cuando finalmente se levantó, el mundo seguía igual, sin pájaros, sin viento, sin los sonidos que siempre habían acompañado la vida en la granja. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Encendió el fuego, aunque el aire no estaba frío. Necesitaba oír algo, cualquier cosa que rompiera la quietud. Mientras el agua hervía para el café, se miró en el reflejo del vidrio de la ventana.
Su rostro parecía más viejo de lo que recordaba, los ojos hundidos, la barba gris. «Pareces un fantasma», murmuró para sí mismo. Tomó un sorbo del café amargo y se quedó de pie junto a la mesa, observando el paisaje muerto. No podía soportar más no saber. Algo bajo la tierra estaba vivo, respiraba, crecía. Y nadie, ni el sheriff, ni los hombres del condado, ni aquellos extraños de traje, quería explicarle por qué. Esa mañana decidió actuar. En el cobertizo encontró el viejo dron que Miles le había regalado años atrás. Lo había usado apenas un par de veces para revisar las cercas lejanas, y después lo había guardado, convencido de que no necesitaba esas modernidades. Ahora, mientras lo sacaba del polvo, lo miraba con otros ojos. Aquella máquina sería su única forma de ver lo que el agujero ocultaba. Lo limpió con paciencia, revisó los cables, cambió las hélices gastadas. Con manos temblorosas, volvió a cargar las baterías y conectó una pequeña cámara al soporte inferior. Después sacó una linterna potente, cinta adhesiva y un rollo de cable delgado, improvisando una especie de cordón para asegurar el dron al carrete de pescar que guardaba en el granero. No confiaba en las conexiones inalámbricas. Todo lo que tenía que ver con esa tierra parecía devorar las señales. Pasó casi todo el día preparando su experimento. No habló con nadie, no encendió la radio, no comió. A cada minuto el aire se volvía más denso, y una presión leve, como la de una tormenta a punto de estallar, se acumulaba sobre la granja. Cuando el sol comenzó a descender detrás de las colinas, Isaac salió al campo con su equipo. Rex lo siguió unos metros, pero se detuvo al borde del sendero y se quedó allí, gimiendo en voz baja. El hombre se volvió y lo miró. «Quédate, viejo amigo», dijo. El perro no necesitó más. Se echó en la tierra, mirando hacia otro lado. El agujero lo esperaba, oscuro e inmóvil, exactamente donde lo había dejado. Su borde era tan perfecto que parecía dibujado con compás. Isaac sintió que el pulso se le aceleraba. Durante un instante, pensó en dar media vuelta y regresar. Dejar todo, vender la granja, huir. Pero algo más fuerte que el miedo lo impulsaba. Era una mezcla de curiosidad y desafío. La necesidad de entender qué le había robado el sueño, la calma y el alma a su tierra. Colocó el dron en el suelo, encendió las luces y el motor zumbó débilmente. La hélice levantó un poco de polvo y por un segundo ese sonido simple le pareció el más humano que había escuchado en semanas. Cuando la máquina se elevó sobre el borde, Isaac la guió con manos firmes. El dron flotó un instante y luego comenzó a descender lentamente, mientras la cámara transmitía la imagen en la pantalla del viejo portátil que había traído consigo. Las paredes del agujero aparecieron primero, lisas, casi pulidas, con un color extraño entre marrón oscuro y gris. No había raíces, ni piedras sueltas, ni huellas de erosión natural. Era como si alguien hubiera perforado la tierra con un tubo gigantesco. A los 100 pies, la señal comenzó a parpadear. Isaac ajustó la antena, respirando con dificultad. El aire a su alrededor estaba inmóvil, y el único sonido era el zumbido lejano del dron. Siguió bajando. A los 200 pies, notó una leve neblina en la imagen, una bruma que parecía flotar dentro del túnel. Encendió las luces adicionales del dron, y el haz iluminó una sección más profunda. Entonces lo vio. A unos 300 pies de profundidad, algo brilló. No era una piedra ni un reflejo natural. Parecía una superficie metálica, curva, que sobresalía ligeramente de la pared. Isaac acercó la cámara. El brillo era plateado pero con un matiz azulado, como si emanara una luz propia. La máquina giró sobre sí misma, tratando de enfocar. Por un instante, distinguió lo que parecía una forma circular, casi una compuerta o una válvula. De pronto, un pitido agudo salió del ordenador. Los sensores de temperatura comenzaron a fluctuar. La lectura descendió de 20 grados a 5. Luego subió bruscamente a 40 y bajó otra vez. El cable del carrete tembló, como si algo invisible tirara de él desde abajo. Isaac se agachó, apretó el freno del carrete y escuchó el sonido más extraño que jamás había oído. Un latido, rítmico, profundo, que resonaba a través del suelo. El dron siguió descendiendo.
pero la señal se volvió inestable. A 500 pies la imagen se llenó de interferencias. Un destello blanco cruzó la pantalla, luego oscuridad. Intentó elevarlo, pero la máquina no respondió. Giró el mando, gritó una orden como si el dron pudiera escucharle, pero la cuerda vibraba con fuerza, como si algo del otro lado la estuviera arrastrando. Con esfuerzo comenzó a recoger el cable. Cuando por fin el dron emergió del agujero, el metal de las hélices estaba cubierto de una capa fina de polvo oscuro que no había visto antes. Isaac lo observó bajo la luz del atardecer. Era como hollín, pero más pesado, con un olor ácido. Lo tocó con un dedo y sintió un escozor inmediato, como una quemadura. Se limpió con el pañuelo y guardó el aparato. La pantalla del ordenador mostraba la última imagen capturada, el brillo del objeto metálico y, detrás de él, algo que no supo interpretar, una sombra que no debía estar allí, una forma curva, como una superficie respirando. Cerró el portátil con un golpe y regresó a la casa sin mirar atrás. Esa noche, la grabación no lo dejó dormir. Reprodujo el video una y otra vez. En cada repetición, el ruido de fondo se hacía más claro. No era estática, era un sonido constante, intermitente, como una vibración natural, una frecuencia baja, irregular que parecía crecer. En un momento creyó distinguir un ritmo. 3 pulsos, una pausa, 2 pulsos más. Un patrón, casi como un código. Apagó la computadora, pero el eco siguió resonando en su cabeza. Durante los días siguientes intentó contactar con las autoridades de nuevo. Llamó a la oficina del condado, a la universidad más cercana, incluso a un antiguo compañero de su hijo que trabajaba en un laboratorio. Nadie quiso escuchar. Algunos lo trataron con condescendencia, otros simplemente colgaron. Señor Johnson, no se alarme, esos fenómenos son comunes en terrenos calcáreos, le dijo una voz educada. Isaac sintió que algo dentro de él se rompía. No era la primera vez que lo ignoraban, pero ahora había pruebas, y aún así, el mundo se negaba a ver. El 5.º día después del descenso, un camión sin identificación apareció en el camino de tierra. 2 hombres bajaron, vestidos con monos grises. No dijeron quiénes eran ni de dónde venían. Le preguntaron si había experimentado vibraciones inusuales. Isaac no respondió. Ellos sonrieron, con esa sonrisa de los que no esperan cooperación, y le dijeron que era mejor no acercarse más al perímetro del sumidero. Cuando se marcharon, dejó de tener dudas. El agujero no era un fenómeno natural, y alguien sabía exactamente qué había allí. Esa noche la tierra volvió a moverse. No fue un temblor común. Era como si algo se agitara en las profundidades, empujando desde abajo. Los cristales del ventanal vibraron y el agua del pozo saltó como si hervía. Isaac corrió hacia el campo, la linterna temblando en su mano. Al llegar al borde, vio que el agujero había cambiado. Ya no era un círculo perfecto. Había grietas que se extendían como venas, y del interior salía un vapor leve, casi transparente. El aire tenía un olor a óxido y amoníaco que le hizo lagrimear los ojos. Retrocedió, pero no pudo apartar la mirada. En el centro del vacío, algo se movió. Era una ondulación, un leve temblor, como si el fondo invisible latiera. Entonces el sonido regresó, el mismo pulso que había escuchado en la grabación, pero más fuerte, vibrando en el pecho, haciéndole doler los dientes. Dio un paso atrás, tropezó con una piedra y cayó. El aire se llenó de polvo. Cuando el pulso cesó, el agujero volvió a quedar inmóvil. Durante la madrugada, revisó el video de nuevo, con los dedos temblando. En una de las últimas imágenes, antes de que la señal se perdiera, algo se reflejaba en el metal de la pared subterránea. No era el dron, no era su luz. Era un resplandor proveniente de abajo, tenue pero persistente. Lo amplió cuadro por cuadro hasta que sus ojos se nublaron. No podía negarlo. Había luz en el fondo. A la mañana siguiente, empacó todos los archivos, las fotos y los fragmentos de video en una carpeta. Escribió una carta dirigida a un periódico regional, relatando cada detalle, desde la aparición del agujero hasta la visita de los hombres grises. Fue a la oficina de correos del pueblo y la dejó allí, sin esperar respuesta. De regreso notó algo extraño. El camino estaba lleno de huellas recientes de neumáticos, profundas,
frescas, como si vehículos pesados hubieran pasado durante la noche. Cuando llegó a la granja, el portón del campo estaba abierto. Corrió. El agujero había desaparecido. En su lugar había una capa gruesa de grava, esparcida con precisión. El terreno parecía haber sido nivelado por maquinaria. Todo rastro del borde, de las grietas, de su marca, había sido borrado. Se arrodilló y tocó las piedras. Aún estaban tibias, como si un calor reciente se escondiera bajo ellas. Su corazón comenzó a latir con violencia. Habían intentado enterrarlo. No solo el agujero, sino la verdad. Esa noche no encendió las luces. Desde la ventana, observó las colinas hasta que el sueño lo venció por agotamiento. Cuando despertó, el amanecer teñía de rojo las nubes bajas. Caminó hasta el campo otra vez. El aire olía a ceniza, y bajo el suelo, en lo más profundo, juraría haber escuchado una respiración lenta, grave, que se confundía con el latido de su propio corazón. Entonces entendió que nada había terminado. Lo que estaba allí abajo seguía vivo, y el silencio que lo rodeaba no era ausencia, sino advertencia. Isaac apretó los puños, mirando el horizonte. Si ellos podían ocultar lo que había bajo su tierra, él podía desenterrarlo de nuevo. Y mientras el sol nacía detrás de las colinas, juró que no sería la última vez que se enfrentaría a ese silencio que, cada día, respiraba más fuerte. El amanecer llegó cargado de un silencio antinatural, más denso que de costumbre. No era el silencio de la rutina del campo ni el de una mañana tranquila después de la lluvia. Era un silencio expectante, contenido, como si el aire mismo temiera vibrar. Isaac Johnson abrió los ojos antes de que sonara el despertador, aunque ya no lo usaba. El tic-tac se había detenido semanas atrás, pero aún lo mantenía en la mesa de noche, como un símbolo de algo que había dejado de funcionar. El recuerdo del agujero cubierto de grava, de las máquinas que habían pasado en la oscuridad, seguía grabado en su mente. Se levantó despacio, con la sensación de que el suelo bajo sus pies respiraba. Desde la ventana vio el campo cubierto de una capa gris uniforme. Las piedras relucían con el rocío, pero no reflejaban la luz como debían. El sol, todavía bajo, no alcanzaba a iluminar del todo el terreno. Todo parecía cubierto por una sombra sin origen. En un rincón, cerca del viejo roble, vio algo que no estaba allí el día anterior. Una estaca clavada en el suelo con una cinta amarilla atada en la punta. Caminó hasta la puerta, tomó el rifle, más por costumbre que por necesidad, y salió. El aire estaba frío, cargado de un olor químico que le irritó la garganta. A medida que se acercaba al campo, notó las huellas recientes de neumáticos en el barro húmedo. No había llovido, y sin embargo el suelo parecía removido, trabajado. Cuando llegó a la estaca, se agachó y vio que había un número escrito a mano sobre la cinta. 17B. Miró alrededor. Otras estacas, idénticas, se extendían por el perímetro del terreno, formando un rectángulo perfecto. El viento sopló apenas, levantando un polvo fino que le ardió en los ojos. No eran marcas improvisadas. Alguien había estado allí, delimitando su propiedad como si ya no le perteneciera. El sonido de un motor interrumpió sus pensamientos. Desde el camino apareció una caravana de vehículos con el logotipo de GeoSafe Environmental Division. Camionetas blancas, remolques metálicos y un camión cisterna que se detuvo junto al portón de entrada. De uno de los vehículos bajó un hombre de mediana edad, con casco amarillo y una carpeta en la mano. Llevaba gafas de sol a pesar de la luz débil. Caminó hacia Isaac con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Johnson», dijo, con un tono demasiado amable. «Buenos días. Soy el supervisor de la división ambiental. Estamos aquí por cuestiones de seguridad». Isaac no respondió. Mantuvo el rifle apoyado en el hombro y la mirada fija en los camiones. El hombre siguió hablando, sin perder la compostura. «Hubo un reporte de inestabilidad en el subsuelo. Nada grave, pero necesitamos reforzar la zona antes de que cause daños. Es un procedimiento rutinario». «¿Quién lo reportó?», preguntó Isaac. El hombre sonrió, pero no contestó. Dio una palmada suave sobre el portapapeles. «Todo está autorizado. Usted debería mantenerse alejado del área durante unos días. Le garantizo que cuando terminemos, su terreno estará en mejores condiciones». Isaac notó el leve temblor en la voz del supervisor.
Era la voz de alguien que mentía con práctica. Dio un paso adelante, el rifle todavía colgando del hombro. «Esta tierra es mía», dijo con calma. «No firmé nada. No pedí refuerzos». El hombre miró a su alrededor, incómodo. Detrás de él, los trabajadores descargaban vallas de metal y tambores de pintura amarilla. «Por su seguridad, señor Johnson, no queremos problemas». La frase fue más una advertencia que una cortesía. Sin decir nada más, Isaac se dio media vuelta y regresó a la casa. Desde la ventana observó cómo los hombres marcaban el campo con pintura, instalaban cercas temporales y colocaban letreros que decían «zona restringida». Durante horas, el ruido de los motores y el golpe metálico de las herramientas llenaron el aire. Era la primera vez en semanas que el silencio se rompía, pero aquel bullicio no traía alivio. Cada sonido era un recordatorio de que lo estaban desalojando de su propio suelo. Al caer la tarde, el supervisor se acercó nuevamente a la casa. Tocó la puerta con suavidad, como si no quisiera que se la abrieran. «Mañana traeremos maquinaria pesada», dijo desde el umbral. «Vamos a sellar el área. Todo estará bajo control». Isaac no respondió. El hombre esperó un momento y luego se marchó, dejando un sobre bajo la puerta. Cuando Isaac lo abrió, encontró un documento oficial con un encabezado del gobierno federal. Autorización de intervención por riesgo ambiental. En la parte inferior su nombre aparecía como propietario consultado. La firma era una burla, no era la suya. Esa noche, el ruido de las máquinas continuó hasta bien entrada la madrugada. Los faros iluminaban el campo con un resplandor blanco que se filtraba por las cortinas. Isaac se sentó junto a la ventana, observando los movimientos desde la distancia. Vio figuras con trajes protectores, hombres que se movían con precisión mecánica, como si siguieran un protocolo que conocían de memoria. A veces escuchaba palabras sueltas que el viento traía: sellado, nivelación, inyección. En una pausa del ruido, distinguió otra expresión que le heló la sangre: Containment Breach. La palabra se repitió 2 veces más antes de que alguien gritara una orden y todo se apagara. A la mañana siguiente, el campo estaba cubierto de polvo fresco y marcas de neumáticos. Las vallas seguían allí, pero no había nadie. En el centro, donde antes había estado el agujero, se extendía una superficie lisa de concreto recién vertido. A un costado, un cartel metálico brillaba al sol. Prohibido el acceso. Proyecto Federal de Contención Ambiental. Isaac se acercó con paso lento. Tocó el concreto. Estaba tibio, como si la tierra aún respirara debajo. Permaneció allí, de pie, observando el paisaje desolado. Sentía rabia, impotencia y algo más. Una tristeza profunda, la misma que había sentido al enterrar a su esposa. Era como si acabaran de sepultar algo más que un pedazo de tierra. Habían enterrado su vida, su historia, su verdad. El perro Rex se acercó, olfateó el suelo y retrocedió con un gemido. Isaac lo acarició en silencio. Luego caminó hacia el granero y buscó su vieja cámara. Comenzó a fotografiar todo: las vallas, el cartel, las huellas de los vehículos, las grietas en el borde del concreto. Cada imagen era una prueba, una pequeña resistencia contra el olvido. Por la tarde condujo hasta el pueblo y fue al periódico local. El editor, un hombre bajo con bigote gris, lo recibió con gesto cansado. Isaac le mostró las fotos. Le contó todo desde el principio. El editor escuchó en silencio. Hojeó las imágenes y luego suspiró. «Mire, señor Johnson», dijo finalmente, «esto es serio. Si lo publicamos sin pruebas verificadas, nos cierran el diario. Estas cosas no se manejan a nivel local». Isaac sintió un nudo en el estómago. «¿Entonces nadie va a hacer nada?», preguntó. El hombre evitó su mirada. «A veces lo mejor es dejar ciertas cosas quietas. Créame, lo digo por su bien». De regreso a casa, la carretera le pareció más larga de lo habitual. El sol se hundía en el horizonte y las colinas proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto. Cuando dobló hacia el camino de tierra, vio algo que no esperaba. Un vehículo negro estacionado frente a su portón. 2 hombres vestidos de oscuro estaban allí, esperándolo. No llevaban insignias. «Señor Johnson», dijo uno de ellos con voz firme, «necesitamos hablar».
No esperaron invitación. Entraron en la casa como si les perteneciera. El más alto dejó un sobre la mesa. El gobierno valora su cooperación. Entendemos que esto puede ser difícil, pero el área ahora está bajo jurisdicción federal. ¿Jurisdicción?, repitió Isaac. Es mi tierra. Era su tierra, corrigió el hombre. Ahora forma parte de una operación de contención. Le ofrecemos compensación, una suma justa. Isaac no miró el sobre. ¿Y si no acepto? El silencio que siguió fue una respuesta en sí misma. El segundo hombre, más joven, se inclinó hacia él. No queremos que esto se complique. Hay información que no puede salir de aquí. El anciano los observó sin miedo. Había vivido lo suficiente como para reconocer una amenaza cuando la oía. No sé qué están escondiendo, dijo con voz baja, pero lo que sea no va a quedarse enterrado para siempre. El hombre mayor suspiró. Eso, señor Johnson, no depende de usted. Cuando se marcharon, la noche cayó sobre la granja con una pesadez insoportable. Isaac encendió una lámpara de queroseno y se quedó sentado junto a la mesa, mirando el sobre que habían dejado. Lo abrió finalmente. Dentro había un cheque por una cantidad obscena de dinero y una carta firmada por una agencia que no conocía. Decía, compensación por reasignación de terrenos contaminados. Al pie una advertencia. Divulgación de información sujeta a penalización federal. Isaac rasgó el cheque en pedazos. Lo que había bajo su tierra no era contaminación. Lo sabía. Era algo más. Algo que ellos temían. Esa noche volvió al campo. La luna iluminaba débilmente el concreto recién vertido. El aire estaba más caliente, cargado de un olor acre. Se arrodilló y apoyó la mano sobre la superficie. Sintió una vibración leve, un pulso. Era débil, pero estaba allí, como un corazón que se negaba a morir. Cerró los ojos y escuchó. Había un sonido, apenas perceptible, un susurro que parecía venir desde las profundidades. No era el ruido de máquinas, ni el eco de tuberías. Era algo orgánico, un rumor que latía al ritmo de la tierra. Retrocedió lentamente, con la respiración contenida. El perro gimió a su lado. En el horizonte luces lejanas titilaron por un instante y luego desaparecieron. La granja volvió a quedar en penumbra. Isaac miró hacia el cielo y por un segundo tuvo la certeza de que no estaba solo. Sabía que no podía luchar contra ellos, al menos no de manera directa, pero podía dejar constancia. Pasó el resto de la madrugada escribiendo. Describió cada detalle, cada fecha, cada palabra que había escuchado. Guardó las notas, las fotografías y las grabaciones en un sobre grueso. En la tapa escribió una sola palabra. Proof. Cuando el primer rayo de sol tocó el campo, lo enterró en el sótano, bajo una losa suelta. Luego se sentó frente a la ventana, mirando el concreto del campo, ahora agrietado por el calor. El silencio seguía allí, pero ya no era el mismo. Había cambiado de tono, como si respirara más fuerte. Isaac supo entonces que todo lo que habían hecho, las máquinas, el cemento, las amenazas, no era para contener algo muerto, sino para encerrar algo que aún estaba vivo. Y lo peor de todo, algo que cada día parecía despertar un poco más. El amanecer llegó sin color, como si el mundo hubiera perdido la costumbre de encenderse. La línea del horizonte apenas distinguía el cielo de la tierra, y todo estaba envuelto en una penumbra uniforme que hacía difícil medir la distancia entre las cosas. Isaac Johnson despertó con un dolor en la espalda y un zumbido en la cabeza, una sensación que ya no le resultaba extraña. Desde hacía días, el aire tenía un peso distinto, cargado de una energía que no podía nombrar. Se levantó del sofá donde había dormido, miró alrededor de la casa y notó que el polvo parecía multiplicarse sobre las superficies, como si la tierra misma se filtrara por las paredes. Todo estaba cubierto por una capa fina de ceniza gris. Fue hasta la ventana y se quedó allí, observando el campo. La superficie de concreto donde antes había estado el agujero, ahora parecía más grande, más lisa, y reflejaba una luz amarillenta, como si algo ardiera debajo. En los bordes habían aparecido grietas finas, tan rectas que parecían dibujadas a propósito. Isaac entrecerró los ojos. No recordaba haberlas visto el día anterior. Se preguntó si el calor había dilatado el material o si la tierra estaba tratando de romperlo desde adentro.
El perro Rex dormía junto a la puerta, pero su respiración era entrecortada. Isaac lo llamó y el animal levantó la cabeza con esfuerzo. Desde hacía 2 días apenas comía. No era enfermedad, pensó el hombre, era miedo. El mismo miedo que él sentía pero que trataba de disimular. Tomó su cámara y salió. El aire tenía un olor ácido, como hierro mezclado con ozono. A cada paso, el suelo crujía bajo sus botas y un temblor sutil recorría el terreno. Cuando llegó al borde del concreto, se agachó. Pasó los dedos por una de las grietas y sintió calor. No era calor del sol, sino un calor interno, pulsante, rítmico. Se incorporó despacio. Algo allá abajo seguía moviéndose. A lo lejos, el canto de un ave lo hizo girar. Era un sonido que no escuchaba hacía semanas. Buscó con la mirada, pero no vio nada. El silencio volvió enseguida, más pesado que antes. Esa tarde, el primer síntoma apareció en el agua. Cuando abrió la canilla de la cocina, el chorro salió oscuro, con un olor metálico insoportable. Llenó un vaso y lo sostuvo frente a la luz. No era barro ni óxido. Era una sustancia densa, viscosa, con destellos verdes. La dejó reposar unos minutos, y en el fondo se formaron pequeños grumos, como ceniza húmeda. Arrojó el vaso al fregadero, corrió hasta el pozo y bajó el cubo. El agua que subió era igual, con el mismo olor a metal y el mismo reflejo enfermizo. Isaac se quedó mirando el cubo, el corazón acelerado. Si el agua estaba contaminada, todo el terreno lo estaría también. El pozo se alimentaba de las corrientes subterráneas. Eso significaba que lo que fuera que hubieran sellado bajo el concreto estaba filtrándose hacia arriba. Esa noche encendió la lámpara de queroseno y revisó las notas que había escrito días atrás. Tenía páginas y páginas con fechas, mediciones, descripciones de los ruidos y vibraciones, dibujos del agujero, registros de las luces nocturnas. Era su manera de mantenerse cuerdo, de imponer un orden sobre el caos que lo rodeaba. Pero mientras releía sus anotaciones, notó algo inquietante. Las vibraciones que había descrito seguían un patrón. Cada noche se repetían a la misma hora, con la misma intensidad. Era como si la tierra tuviera su propio pulso. Pasó horas frente a la ventana, esperando. Cuando el reloj marcó las 2:15 de la madrugada, el suelo volvió a estremecerse. Esta vez más fuerte. Las cortinas temblaron y el vidrio del ventanal vibró con un sonido agudo. Isaac salió al porche, sosteniendo la linterna. El aire estaba caliente, húmedo, y olía a electricidad. Caminó hacia el campo. La linterna iluminaba una franja estrecha de polvo y hierba seca. Cuando llegó a la losa de concreto, el suelo debajo de sus pies temblaba como si respirara. Se agachó y puso la mano sobre la superficie. El calor era intenso, y el pulso rítmico se había vuelto más rápido, casi un latido. Retrocedió un paso y entonces lo escuchó. Un murmullo profundo, una vibración que subía desde las entrañas de la tierra. Era un sonido que no podía compararse con nada conocido, una mezcla de rugido y suspiro. El perro comenzó a ladrar desde la casa, desesperado. Isaac levantó la linterna justo a tiempo para ver cómo una línea de vapor escapaba de una de las grietas. El gas era gris, espeso, y se disipaba rápido. Sintió que la piel le ardía donde lo había tocado. Se cubrió la boca con la manga y retrocedió. En ese momento, un ruido metálico, similar al de un trueno subterráneo, sacudió el campo. La losa vibró con violencia y una nueva grieta se abrió de un extremo al otro, emitiendo un resplandor rojizo antes de cerrarse de golpe. Isaac corrió hasta la casa, jadeando. Cerró la puerta y se dejó caer contra la pared. El perro se escondió debajo de la mesa, temblando. Afuera el silencio volvió tan repentinamente que dolía. Durante horas no se movió. Solo cuando amaneció se atrevió a mirar de nuevo. La losa seguía allí, intacta, pero las estacas y los carteles habían desaparecido. No quedaba ni rastro de los límites amarillos que los hombres de GeoSafe habían instalado. Todo parecía como si nunca hubieran estado. Esa mañana, el aire olía a hierro y a ceniza. Isaac supo que tenía que hablar con alguien, con quien fuera. Llamó al viejo geólogo, Louis Harper, un hombre que había conocido hacía años en una feria agrícola. Le explicó lo que estaba pasando. Harper escuchó en silencio y al final dijo: «No puedo ir, Isaac, no debo.
Pero escúchame bien. Si hay calor y olor metálico, no es gas natural. Es algo químico. O algo peor. Si el suelo respira, vete de ahí. Ahora. Isaac insistió, pero Harper colgó. El tono de su voz no era de incredulidad, sino de miedo. Al caer la tarde, los síntomas empeoraron. El aire dentro de la casa se volvió espeso, pesado, y un sabor amargo se le quedó en la lengua. Las hojas de los árboles del patio empezaron a secarse, como si hubieran sido rociadas con ácido. La hierba alrededor del campo adoptó un tono grisáceo, y el pozo dejó de funcionar. El perro no bebía ni una gota. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó motores en la distancia. Se levantó y fue a la ventana. Dos camionetas sin luces avanzaban lentamente por el camino. Se detuvieron a pocos metros de la entrada. Vio figuras con linternas caminando hacia el campo. No podía verles el rostro, pero llevaban cascos y trajes oscuros. Uno de ellos levantó un dispositivo que emitía un zumbido eléctrico. El concreto volvió a brillar, apenas perceptible. Luego, una vibración recorrió la tierra y las grietas parecieron cerrarse un poco más. Isaac observó en silencio, conteniendo la respiración. Lo que sea que estaban haciendo no era para reparar el daño, sino para mantenerlo bajo control. Eran como médicos que tapan una herida sin curarla, solo para que no sangre. Esperó a que se marcharan. Cuando las luces se apagaron y el silencio volvió, salió al porche. El aire era irrespirable, pero la necesidad de saberlo empujaba. Llevaba la linterna y una máscara de tela que había improvisado con un pañuelo húmedo. Al llegar al borde del concreto, el calor era insoportable. El suelo parecía vibrar bajo sus pies. Se arrodilló y apoyó la linterna sobre la superficie. La luz tembló y entonces vio algo que lo dejó sin aliento. Las grietas formaban un patrón. No eran aleatorias. Trazaban líneas curvas, espirales que convergían en el centro. Grabó todo con la cámara. La linterna comenzó a parpadear, como si la batería se drenara sola. En ese momento, un chasquido metálico resonó bajo sus pies. Sintió que el suelo se hundía apenas, un suspiro leve, y luego todo se volvió quieto. Corrió de vuelta a la casa y cerró las puertas. No durmió. Al amanecer, revisó las grabaciones. En una de ellas, mientras enfocaba las grietas, un resplandor rojo apareció por un segundo. No era reflejo de la linterna. Provenía del interior del concreto. Lo pausó, retrocedió, amplió la imagen. Allí estaba, un pulso luminoso, débil pero constante. Tomó la decisión de enviar el material a Harper, aunque sabía que eso significaba exponerse. Copió los archivos en un pendrive y escribió una nota. Si algo me pasa, la respuesta está bajo el suelo. No es gas ni metal. Es algo que vive. Pasaron 2 días sin señales de actividad. El silencio era casi insoportable. Pero la calma duró poco. Una tarde, mientras se preparaba un café, escuchó el sonido de un vehículo acercándose. Miró por la ventana y vio una camioneta negra con vidrios polarizados. 2 hombres bajaron, los mismos que habían venido la primera vez. «Señor Johnson», dijo uno sin preámbulo, «necesitamos confirmar que no ha vuelto al perímetro». «¿Qué pasa si lo hice?», preguntó Isaac. El hombre lo miró en silencio. Luego, con una voz más baja, dijo, «Ha habido una reacción. Nada peligroso, si no interfiere». Isaac no respondió. Sabía que le mentían. Sabía también que no se irían hasta asegurarse de que no tenía pruebas. Fingió calma. Los hombres inspeccionaron la casa y luego se marcharon sin decir palabra. Pero Isaac notó algo en el suelo, junto a la puerta. Una marca fresca, como si hubieran pisado barro. Se inclinó y tocó la huella. No era barro. Era polvo gris, el mismo que cubría el campo. Esa noche volvió a temblar. No un temblor breve, sino una vibración larga, profunda, que hizo caer los cuadros de las paredes. El perro aulló hasta quedarse sin voz. Isaac corrió al campo. El concreto estaba agrietado, resquebrajado, y del centro salía un resplandor rojizo que se intensificaba por segundos. En el aire flotaba un vapor caliente, y el suelo retumbaba como si algo gigantesco se moviera debajo. Entonces escuchó el sonido. 3 pulsos, una pausa, 2 más. El mismo ritmo que había oído en la grabación. Se llevó las manos a la cabeza. No era solo ruido, era comunicación. Algo desde las profundidades estaba tratando de responder.
Se alejó corriendo, con el pecho ardiendo. Detrás de él, el campo brillaba débilmente, y la superficie del concreto parecía derretirse. Cuando amaneció, la losa estaba intacta otra vez, pero las grietas eran más profundas, más amplias. El aire olía a metal fundido. Isaac se sentó en el porche, exhausto. El perro dormía a su lado. Sabía que lo que había allí abajo no podía enterrarse, que todo el concreto, las máquinas, los hombres y las amenazas no bastarían. Algo se estaba despertando, algo que llevaba demasiado tiempo esperando, y cuando finalmente emergiera, ni la tierra ni el cielo volverían a ser los mismos. El día anterior había terminado con una sensación de calma falsa, como el silencio que precede a la tormenta. Isaac lo sintió en el cuerpo, en los huesos, en la forma en que el aire pesaba sobre la piel. Sabía que algo estaba por suceder, pero no sabía qué. Pasó las últimas horas de la tarde en el porche, mirando las colinas que se extendían hacia el oeste, donde el sol se hundía en una bruma anaranjada que parecía no querer apagarse del todo. El perro Rex yacía a sus pies, dormitando, aunque el movimiento nervioso de sus orejas traicionaba su inquietud. El campo, en cambio, seguía igual. El mismo concreto gris, las mismas grietas que se abrían y cerraban. El mismo vapor casi invisible que ascendía desde el suelo como si la tierra respirara. Cuando cayó la noche, el viento se detuvo por completo. No era algo nuevo, pero esta vez se sentía diferente, como si incluso el aire se negara a circular. Isaac encendió la lámpara de queroseno y revisó la puerta principal por tercera vez. Desde que los hombres de los trajes negros habían venido por última vez, había comenzado a cerrar con doble cerrojo. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de ser observado. El campo, pensaba, tenía ojos. En algún momento de la noche, mientras intentaba leer un libro que ya no podía concentrarse en seguir, escuchó el ruido. Fue un sonido bajo, profundo, más una vibración que un estruendo, pero lo suficiente para hacer temblar los vidrios. Rex se levantó bruscamente, gruñendo hacia la puerta. Luego vino otro golpe, más fuerte, como si algo gigantesco se agitara bajo el suelo. Isaac corrió a la ventana. El campo brillaba con una luz rojiza, intermitente, que se filtraba a través de las grietas del concreto. Abrió la puerta y el calor lo golpeó de lleno. Era un aire denso, sofocante, con un olor metálico tan fuerte que le hizo lagrimear los ojos. El perro se negó a salir, gimiendo, escondido bajo la mesa. Isaac caminó hasta la mitad del sendero y se detuvo. El suelo bajo sus pies vibraba de forma continua, no como un temblor natural, sino como el pulso de una máquina viva. En el horizonte, los postes eléctricos parpadeaban, y el zumbido de las líneas se volvía insoportablemente agudo. De repente, una línea de luz recorrió el campo de un extremo al otro, como si algo se encendiera bajo tierra. Las grietas comenzaron a abrirse, y el sonido que emergió de ellas no era un rugido, sino un gemido largo, una respiración que parecía humana. Isaac retrocedió, tropezando con una piedra, y cayó al suelo. El corazón le latía con violencia. La losa se agrietaba en decenas de direcciones, desprendiendo vapor y calor. Entonces, el centro del concreto comenzó a hundirse lentamente, formando un cráter que crecía a ojos vista. El aire vibró con un tono grave, casi una nota musical. Isaac sintió como el sonido lo atravesaba, resonando en su pecho. Era como si la tierra le hablara, o peor aún, como si le respondiera. Una ráfaga de viento surgió de la nada, caliente y cargada de polvo. En la lejanía, un relámpago iluminó las colinas, aunque el cielo estaba despejado. Isaac levantó la vista y vio algo que lo dejó sin aliento. Una columna de luz se elevaba desde el centro del campo, alcanzando las nubes invisibles. Era una luz pulsante, viva, que latía al mismo ritmo que el suelo. Por un momento, todo el valle pareció iluminarse desde abajo. Rex aulló dentro de la casa, y ese sonido lo trajo de vuelta a la realidad. Corrió hacia la puerta, cerró con fuerza y se dejó caer contra la pared. Afuera, el estruendo aumentó hasta volverse insoportable. Las lámparas se apagaron, el reloj se detuvo, y el suelo entero pareció elevarse una fracción de pulgada. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos del mundo.
Isaac permaneció inmóvil. El perro se arrastró hasta su lado, temblando. Esperó, contando los segundos en su cabeza, sin saber qué hacer. Después de un minuto, el reloj volvió a marcar el tiempo con un tic-tac solitario. El aire seguía caliente, pero el ruido había cesado. Salió de nuevo, con la linterna en la mano. El campo estaba destruido. La losa había desaparecido casi por completo, sustituida por una abertura negra que exhalaba un vapor tenue. En los bordes, la tierra estaba fundida, como si hubiera pasado fuego por debajo. Isaac se acercó, intentando ver el fondo, pero la linterna no alcanzaba a iluminarlo. Solo se veía oscuridad, una oscuridad que parecía absorber la luz. Se agachó y lanzó una piedra. No escuchó ningún impacto. Ningún sonido volvió. Retrocedió un paso, luego otro, sin dejar de mirar el abismo. Y entonces escuchó algo, un eco lejano, un murmullo que subía desde las profundidades. Era un sonido articulado, no natural, palabras o algo parecido, un idioma que no entendía pero que le heló la sangre. Corrió hacia la casa, cerró todas las ventanas y apagó las luces. Se sentó junto al perro, respirando con dificultad. Los minutos pasaron. El murmullo siguió, cada vez más bajo, hasta desvanecerse. A la mañana siguiente, el campo parecía intacto otra vez. El agujero estaba cubierto por una capa delgada de tierra y polvo, como si alguien hubiera trabajado toda la noche para borrar las huellas. Pero Isaac sabía que no era ilusión. El calor seguía emanando del suelo, y el aire tenía ese mismo olor ácido que lo atormentaba. Decidió ir al pueblo. No podía más con el aislamiento ni con las visitas de aquellos hombres que aparecían y desaparecían sin explicación. Necesitaba hablar con alguien, cualquier persona que lo escuchara. Tomó su camioneta, pero al llegar al camino principal encontró un bloqueo. 2 camionetas negras estacionadas de lado a lado. Un hombre uniformado se acercó y levantó la mano. «Zona restringida, señor Johnson. Nadie puede pasar». «Es mi tierra», respondió Isaac. El hombre no se inmutó. «Por orden del Departamento de Contención Federal. Procedimiento temporal». Isaac observó a su alrededor. Otros hombres, armados, vigilaban los bordes del camino. Supo que insistir era inútil. Dio media vuelta y regresó. Cuando volvió a su casa, encontró la puerta principal abierta. No forzada, sino cuidadosamente entreabierta. Entró con el rifle en la mano. El interior estaba igual, salvo por una cosa. La carpeta donde guardaba sus notas y fotografías había desaparecido. Sobre la mesa, en su lugar, había un sobre blanco con una hoja dentro. En letras mecanografiadas una frase: «No vuelva a excavar, no vuelva a hablar». El perro ladró hacia la ventana. Isaac se asomó. En el borde del campo había una figura, inmóvil, observándolo. Llevaba un sombrero y una chaqueta oscura, pero su rostro estaba en sombras. Permaneció allí unos segundos y luego desapareció, como si la tierra lo hubiera tragado. El sol comenzó a ponerse y el aire volvió a llenarse de ese zumbido casi imperceptible, el mismo que precedía a los temblores. Isaac se sentó en el porche sin moverse. La desesperación había dado paso a una extraña resignación. Sabía que no podía huir. Nadie le creería, y aunque lo hicieran, algo le decía que aquello no podía ser contenido por leyes ni cercas. Lo que respiraba bajo el suelo no era humano, ni natural. Era algo que siempre había estado allí, esperando. Cerró los ojos y escuchó. La tierra pulsaba otra vez, más rápido, más fuerte. El aire se calentó. En el horizonte, una luz roja se elevó una vez más, y el suelo tembló con una fuerza que lo arrojó al suelo. La casa crujió. El perro aulló. Isaac se arrastró hasta la puerta y la abrió de golpe. Afuera el campo ardía con una luz imposible, una mezcla de fuego y sombra que se extendía como un corazón abierto. Entonces lo comprendió. No era la tierra lo que despertaba, sino lo que había bajo ella. Algo que no debía haber sido sellado. Algo que llevaba siglos esperando respirar otra vez. El suelo se partió con un ruido ensordecedor. Una oleada de aire caliente lo empujó hacia atrás. Intentó levantarse, pero el calor lo derribó de nuevo. En el último instante, antes de perder la conciencia, vio como una columna de luz emergía desde el centro del campo.
extendiéndose hacia el cielo como una herida abierta en el mundo. Y después, oscuridad, un silencio absoluto, tan profundo que ya no supo si era el silencio del mundo o el suyo propio. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también nuestras otras historias y compártela con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo este video